Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Rojo Academy. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ser parte de esta academia y bueno, obviamente en los mensajes que nos han llegado en redes sociales, pues muchas personas quieren que abordemos una clase de choque hipovolémico y con mucho gusto lo vamos a hacer. Esta clase la vamos a titular de la pérdida de volumen a la reanimación. Vamos a empezar por definir principalmente qué es realmente el choque hipovolémico. El choque hipovolémico es cuando ocurre cuando el volumen intravascular efectivo disminuye tanto que el corazón ya no puede mantener un gasto cardíaco suficiente para satisfacer las demandas de oxígeno a los tejidos, ¿sale? Esta disminución del volumen intravascular va a ser por pérdida de líquidos o pérdida de sangre. Ese es el choque hipovolémico. ¿Todo choque hipovolémico es igual? No. Ambos pierden volumen, pero solo uno pierde sangre y esa diferencia cambia totalmente la reanimación. En el choque hipovolémico no hemorrágico, principales causas vómitos, diarreas, diuresis osmótica, cetoacidosis, quemaduras o pérdidas al tercer espacio. Aquí el tratamiento principal es devolver el volumen. Se trata con soluciones. Y en el choque hipovolémico hemorrágico puede ser secundario al trauma, hemorragia digestiva, hemorragia obstétrica, ruptura de aneurisma, hemotórax o algún trauma de pelvis. Pero aquí se está perdiendo sangre. Entonces, en el choque hipovolémico hemorrágico, el tratamiento o el target es detener la hemorragia y reponer la sangre. Entonces esto es muy importante. Un choque hipovolémico no hemorrágico le damos volumen y un choque hipovolémico hemorrágico tenemos que darle sangre. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo cuando disminuye nuestro volumen intravascular? Al disminuir nuestro volumen intravascular efectivo, ya sea por pérdida de líquidos, sangre o no sangre, me va a disminuir el retorno venoso. Esta disminución del retorno venoso genera un menor llenado de la aurícula derecha, con lo cual me va a disminuir la precarga. Disminuye el estiramiento de las fibras miocárdicas y esto va a generar una disminución en el volumen sistólico por mecanismo de Frank-Starling. ¿Se acuerdan que normalmente el mecanismo de Frank-Starling nos dice que a mayor precarga, estas fibras del miocardio se van a estirar más y van a generar más presión, más volumen? Entonces me va a generar una disminución del volumen por mecanismo de Frank-Starling porque no están tan estiradas esas fibras, porque hay una disminución de la precarga. Esto me va a generar una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Al tener una disminución del gasto cardíaco, me va a generar una disminución en la entrega de oxígeno. Los tejidos van a recibir menos oxigenación y esto me genera una hipoperfusión tisular. El metabolismo se va a convertir de aerobio a anaerobio y me va a elevar el lactato. ¿Cómo responde el cuerpo a esta pérdida de volumen? El organismo activa mecanismos compensatorios para mantener la perfusión. Al inicio van a ser eficaces, pero como todo en la vida tienen un límite. Actividad simpática, va a haber taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, va a haber vasoconstricción arteriolar y venosa. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona que me va a generar vasoconstricción, aumento de la aldosterona, retención de sodio y agua y aumento transitorio de la volemia. Va a haber secreción de la hormona antidiurética para retener agua libre, disminuir la diuresis y aumentar la volemia. Va a haber una contracción esplénica donde se va a liberar la sangre almacenada para aumentar el volumen circulante temporal y se va a generar una centralización de flujo. Se va a priorizar el flujo hacia el corazón y el cerebro, disminuyendo la perfusión en la piel, en los riñones y en el intestino. Estos mecanismos mantienen la presión arterial por un tiempo, pero a costa de disminuir la perfusión de otros órganos. Como decimos, unos por otros. Aquí, ojo, y algo que vale la pena recordar, el monitor puede mostrar una presión normal, pero el paciente ya puede estar con datos de hipoperfusión. ¿Cómo puede perder volumen un paciente?
puede perder volumen por diferentes causas, por ejemplo, por deshidratación, pérdida de agua y electrolitos, como en el vómito, diarrea o sudoración excesiva, en la hemorragia por pérdida de sangre, estamos hablando de trauma, hemorragia digestiva, hemorragia obstétrica, hemotórax, por quemaduras va a haber pérdida de plasma y líquido, esto depende de la superficie, profundidad y evaporación. Fugas al tercer espacio, va a haber líquido atrapado fuera del vaso, como en la pancreatitis, peritonitis, oclusión intestinal y ascitis, o pérdidas renales, que tenemos pérdida de agua y electrolitos, como en la diuresis osmótica, en diuréticos o en el paciente con diabetes insípida. Aunque todas disminuyen el volumen intravascular efectivo, cada una tiene mecanismos y tratamientos diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo produce estado de choque el vómito y la diarrea. La pérdida masiva de agua y electrolitos disminuyen el volumen intravascular efectivo, desencadenando choque hipovolémico. ¿Qué ocurre? En la diarrea se pierde agua, sodio, cloro, bicarbonato y potasio. En la pérdida gástrica de líquidos, el vómito provoca pérdida de agua, cloro, potasio e hidrógeno. En la disminución del volumen intravascular efectivo vamos a tener menor retorno venoso, el cual nos va a disminuir la precarga y me disminuye el gasto cardíaco. Se van a activar mecanismos compensatorios, sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de hormona antidiurética para retener sodio y agua y generar vasoconstricción. Pero si la pérdida continúa, los mecanismos compensatorios fracasan, pues el paciente va a tener hipoperfusión titular y ya va a tener datos de choque. Cascada fisiopatológica, por ejemplo, en el vómito y o diarrea, se pierde agua y electrolitos. Esto me genera una disminución del volumen intravascular, que me genera una menor precarga, que me va a generar una disminución del gasto cardíaco con una menor entrega de oxígeno. Va a haber una hipoperfusión tisular. El metabolismo va a cambiar de aerobio a anaerobio, me va a elevar al lactato. Aquí ya vamos a tener datos de choque porque ya vamos a estar hipoperfundidos y me va a generar acidosis, disfunción orgánica y falla multiorgánica. Recuerden, el paciente no muere por la diarrea o el vómito, muere por la hipoperfusión. Ahora, ¿por qué un paciente con cetoacidosis diabética puede llegar en choque? Porque la hiperglucemia severa me va a generar una diuresis osmótica. ¿Se acuerdan que el umbral renal es de 180 miligramos? Cuando son sobrepasadas va a haber glucosuria, la glucosa se filtra y no se reabsorbe. Esto va a generar diuresis osmótica porque arrastra agua y electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro. Me va a generar una pérdida masiva de agua. El déficit aproximado en un paciente con ceto es de 5 a 10 litros, de 5 a 7 litros en otros artículos o revisiones. Esto me va a generar una disminución del volumen efectivo, generando una disminución del retorno venoso y disminuyéndome la precarga. Y esto genera una disminución del gasto cardíaco, generándome una hipoperfusión, que el metabolismo se cambie de aerobio a anaerobio y aumento del lactato, y al no estar bien perfundido el paciente ya va a tener datos de choque. Además, ¿qué más se pierde en la cetoacidosis? Se pierde sodio, se pierde potasio y se pierde bicarbonato. Acuérdense, en la cetoacidosis el problema inicial no es el ácido, el problema inicial es la pérdida masiva de agua. Tratamiento inicial prioritario, cristaloides isotónicos a 20 mililitros por kilo, hasta que salga del estado de choque. ¿Cuándo es eso? Con una sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor de 120, un lactato menor de 2, una diuresis mayor o igual a 0.5 mililitros por kilo hora. Ahora, otra pregunta que tienen mis estudiantitos o residentes: ¿pero por qué un gran quemado pierde volumen si no está sangrando? Acuérdense que el daño térmico extenso va a generar destrucción de la piel y tejidos, liberación de mediadores inflamatorios, con lo cual se va a aumentar la permeabilidad capilar por citocinas, histaminas, óxido nítricos. Vamos a abrir uniones endoteliales. Este líquido se fuga del plasma al intersticio, el líquido sale del vaso y se acumula en el espacio intersticial, generándole edema al paciente. Hay pérdida de las proteínas plasmáticas, disminuye la albúmina,
disminuye mi presión oncótica intravascular. Eso me va a generar una disminución del volumen plasmático efectivo, generándome menor retorno venoso, menos gasto cardíaco y provocando hipotensión. Y también vamos a tener pérdida del ambiente, va a haber evaporación del agua a través de la piel lesionada, y todo eso me va a llevar a un choque hipovolémico cuando el paciente ya tiene datos de hipoperfusión tisular o disfunción orgánica si no se trata de forma adecuada. ¿Qué signos clínicos me podrían orientar a que este paciente tiene hipovolemia? Taquicardia, hipotensión, relleno capilar lento, más de 2 segundos, piel fría y pálida, oliguria menor de 0.5 mililitros kilo hora y alteración del estado mental. En este caso, el manejo inicial acorde a su algoritmo protocolo, pero lo que más se usa es la fórmula de Parkland, 4 mililitros por kilo de peso por superficie total corporal quemada, con Ringer lactato o soluciones cristaloides balanceadas, pasar la primera mitad en las primeras 8 horas y la siguiente mitad en las siguientes 16 horas e ir ajustando a metas. ¿Cuáles son mis metas? Una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, una diuresis de 0.5 a 1 mililitros kilo hora, y aquí sí un sondaje vesical obligatorio, y cuando es necesario protejan la vía aérea. Ahora, otra pregunta que me llega muy frecuente: oiga, doc, ¿y qué significa realmente eso del tercer espacio? Fácil, es la acumulación de líquido en cavidades o espacios donde normalmente no debería de haber líquido. Ese líquido sale del compartimento intravascular y no regresa, disminuyendo el volumen efectivo. Por ejemplo, pancreatitis aguda. Por las enzimas pancreáticas y las citocinas aumenta la permeabilidad capilar, el líquido se acumula en el espacio retroperitoneal y cavidad peritoneal y hasta pulmonar. Peritonitis y perforación intestinal: la inflamación peritoneal intensa, el líquido se va a acumular en la cavidad peritoneal, puede generar una citis inflamatoria y puede acumular de 3 a 10 litros. En la oclusión intestinal, aumento de secreciones y presión intraluminal, el líquido se acumula en la luz del intestino y en la cavidad peritoneal. Ascitis masiva: el líquido se acumula en la cavidad peritoneal por hipertensión portal, cirrosis o malignidad. Otros, como el síndrome compartimental abdominal, algunas fístulas, fuga capilar en sepsis severa, es por pérdida de volumen de la parte intravascular sostenida. Entonces tengan mucho cuidado. El tercer espacio es zonas del cuerpo que tienen líquido cuando normalmente no deberían de tener. ¿Por qué la diuresis osmótica lleva al estado de choque? Pues es lo mismo que hablamos en la citoacidosis, porque aumenta el umbral renal, va a haber glucosuria, va a atraer sodio, el sodio atrae agua, entonces el paciente va a tener poliuria, y todo el líquido que él tome, todo líquido que el paciente va a tirar. Generalmente, bueno, ya tuvimos una clase, un curso de cetoacidosis, les recomiendo ver ese curso para aunar un poquito de forma más amplia. Ahora, ¿por qué la pérdida renal de líquidos puede producir choque hipovolémico? Porque al tener pérdida renal de agua y sodio por diuréticos, diuresis osmótica, diuresis posobstructiva, hipoaldosteronismo o acidosis tubular renal, vamos a tener una disminución del volumen efectivo. Esta disminución del volumen efectivo me va a generar menor retorno venoso, menor precarga, me va a disminuir mi volumen sistólico y esto me va a generar una disminución del gasto cardíaco. Se va a activar la parte compensatoria, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética para generar vasoconstricción, retener agua y sodio. Esto me va a generar una hipoperfusión tisular que me va a disminuir la entrega de oxígeno a tejidos y me va a cambiar el metabolismo de aerobio a anaerobio. Esto va a generar una acidosis láctica e hipotensión, va a aumentar el lactato, vamos a tener acidosis metabólica y una hipotensión progresiva, generando una falla orgánica temprana, lesión renal aguda, alteración neurológica, disfunción miocárdica, y pues al paciente, cuando ya está mal perfundido, va a entrar a la etapa de choque hipovolémico. Aquí lo importante es identificar la causa, suspender los diuréticos, corregir la hipoglucemia. Obviamente
reponer el volumen, cristaloides isotónicos de 20 a 30 mililitros por kilo hasta que salga del estado de choque, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, tratar la causa de base y monitoreo estrecho de presión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis, lactato, electrolitos y función renal. Ahora, ¿por qué se produce el estado de choque por vómito y diarrea? Pues lo mismo, la pérdida de líquido intestinal me va a generar pérdida de agua y electrolitos y el vómito añade pérdida de bicarbonato. Esto me va a generar disminución del volumen efectivo, igual disminución en el retorno venoso que me disminuye la precarga, que me disminuye el volumen sistólico y que me disminuye el gasto cardíaco. Esto va a generar una hipoperfusión tisular disminuyendo la entrega de oxígeno a los tejidos, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética, pérdida de agua libre adicional porque aumenta la reabsorción de agua, orina escasa y concentrada. Esto genera acidosis metabólica porque va a haber pérdida de bicarbonato en el caso de diarrea o acumulación de ácido láctico por hipoperfusión y va a generar alteraciones electrolíticas como disminución del sodio, del potasio, del cloro y del bicarbonato y cuando el paciente no está perfundido ya va a pasar a un estado de choque hipovolémico, ¿sale? Entonces siempre datos clínicos, aunque ya son tardíos, taquicardia, hipotensión, piel fría y pálida, boca seca con una sed intensa y oliguria. El tratamiento, cristaloides isotónicos de 20-30 mililitros por kilo hasta sacar del estado de choque y reposición de los electrolitos. Ahora, ¿por qué una gran quemadura puede llevar al estado de choque? Pues exactamente ya lo vimos, el daño térmico extenso genera destrucción de la piel y tejidos, se liberan histaminas, prostaglandinas, bradicidinas y citocinas. Esto genera un aumento en la permeabilidad capilar, el plasma sale del intravascular hacia el intersticio, va a generar una pérdida del volumen plasmático, igual disminuyéndome el retorno venoso, precarga, gasto cardíaco y esto se va a traducir en hipotensión. Vamos a tener un tercer espacio y edema, el líquido se empieza a acumular en el intersticio y genera un edema visceral y generalizado. Vamos a tener una hemoconcentración inicial, me aumenta el hematocrito y proteínas plasmáticas, aparentemente mejora, pero después vuelven a caer. Esto me genera una disminución del volumen efectivo y esto me genera un estado de choque hipovolémico. ¿Qué tienen en común estas patologías? Que todas me disminuyen el volumen intravascular efectivo, pero algunos tratamientos son diferentes, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado en esta situación. Y ahora vamos al módulo que a mí me encanta, me apasiona, que creo que mis compañeros urgenciólogos o residentes de urgencias van a estar de acuerdo conmigo, el choque hemorrágico, porque lo que quiero que se queden es que no nada más se pierde volumen, se pierde sangre, oxígeno y capacidad para coagular. Entonces, ¿qué pierde realmente un paciente cuando sangra? La mayoría de estudiantitos internos dicen, pues volumen, pero no, van a perder 4 cosas, que es volumen intravascular, eritrocitos, factores de coagulación y plaquetas. Una hemorragia no es una deshidratación. No es solo volumen, es oxígeno y coagulación. Muy bien. ¿Qué pierde realmente un paciente cuando sangra? La mayoría podría responder pierde volumen, pero la realidad es que va a perder 4 cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pierde? Volumen intravascular, eritrocitos, factores de coagulación y plaquetas. No solo es volumen, es oxígeno y coagulación. ¿Por qué un litro de solución salina no reemplaza un litro de sangre? Ok, en el choque hemorrágico se disminuye la precarga porque va a haber menos retorno venoso, me disminuye el gasto cardíaco por disminución del volumen sistólico, disminuye la entrega de oxígeno, va a generar hipoperfusión tisular y me aumenta el lactato. Pero
Con la hemorragia me disminuye la hemoglobina, las plaquetas y los factores de coagulación. Si comparamos soluciones cristaloides con sangre, solo tienen en común que ambas reponen volumen, pero las cristaloides no me van a reponer oxígeno, no me van a reponer coagulación y no me reponen eritrocitos. Puedes normalizar la presión y aún así van a seguir muriendo células. Pero entonces, doctor, ¿por qué damos cristaloides en los pacientes con choque hemorrágico? Pues únicamente para ganar tiempo. Damos volumen para mejorar la precarga, para mantener ese mecanismo de Frank-Starling y permitir una perfusión mínima a los órganos. Pero ojo, solo es un puente, no es el tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque no me va a transportar oxígeno, no corrigen la coagulopatía, no reponen las plaquetas y no aumentan el contenido arterial de oxígeno. Y además, aguas, ojo. El problema del exceso de cristaloides es la hemodilución. Cuando damos grandes volúmenes de solución salina o soluciones isotónicas, diluimos la sangre que queda. Si tenemos menos concentración, va a haber menos función. Aquí lo tenemos en un ejemplo con unos vasos. Aquí tenemos la sangre normal, pero le empezamos a infundir cristaloides y esto me va a generar una dilución de esta sangre. Como ven, me va a disminuir la hemoglobina, me va a disminuir las plaquetas y me disminuyen los factores de coagulación. Entonces, administrarle grandes cantidades de volúmenes isotónicos a los pacientes con choque hemorrágico me va a provocar coagulopatía dilucional, menor transporte de oxígeno, más hemorragia y más mortalidad. Aquí acuérdense, la meta no es normalizar números, su meta ya es perfundir, oxigenar y coagular. Dejen de estar persiguiendo números, vean a sus pacientes y persigan perfusión. Coagulopatía inducido por trauma, no es solo por dilución, efectivamente. En cualquier paciente con trauma, ya sea por lesión tisular y choque, va a haber hipoperfusión, se activa la proteína C. Al activarse la proteína C, generalmente por daño endotelial, va a disminuir la producción de trombina. Al disminuirse la producción de trombina, va a haber menos fibrina, o sea, el coágulo es más débil e inestable. Esto va a generar una hiperfibrinolisis, aumenta la degradación de la fibrina, entonces el coágulo que se forma se destruye rápidamente, me va a generar un consumo y dilución, se consumen plaquetas y factores y además se diluyen y tenemos menos componentes para formar coágulos. Esto va a generar una hipotermia y acidosis porque empeora la función de las proteínas de coagulación. El problema se va a multiplicar. ¿Y qué va a pasar? Más sangrado, porque el sangrado no se detiene. ¿Por qué? Porque no hay coágulo. Mayor estado de perfusión, mayor estado de choque, continúa el círculo vicioso y esto me genera pues una mayor mortalidad en el paciente. Pregunta de examen: la tirada letal o tetrada, el círculo que mata. ¿Por qué ocurre esta tetrada? Pérdida de sangre, disminución del volumen circulante, disminución de la hipoperfusión, de la perfusión tisular, que me va a generar hipoperfusión tisular, aumento en la acidosis láctica, hipotermia por lo que comentamos que se rompen las proteínas y además que le estamos dando fluidos fríos a los pacientes y activación de la proteína C que hace un coágulo débil e inestable. Entonces, hipotermia disminuye la función enzimática de la coagulación y me va a generar mayor sangrado, más choque y más hipoperfusión. Coagulopatía aumenta el sangrado y empeora la formación del coágulo y acidosis disminuye la actividad de los factores de coagulación y esto se perpetúa. Ojo, si no rompes el círculo, pues el paciente con hipotermia disminuye la coagulación y función plaquetaria y esto me genera más sangrado. Acidosis inactiva las enzimas de la coagulación, más estado de choque. Coagulopatía, el coágulo no se forma o se destruye, pues mayor mortalidad y la consecuencia final, órganos no perfundidos, falla multiorgánica y colapso irreversible. ¿Cómo puedo romperlo? Controla la hemorragia, evita y corrige la hipotermia. Bueno, ¿cómo romper este círculo? Controlando la hemorragia, evitar y corregir la hipotermia, corregir la acidosis, corregir la coagulopatía y una transfusión temprana y balanceada.
Damage Control Resuscitation, resucitar con inteligencia, no con volumen. Principios clave: control del sangrado, limitar cristaloides, transfundir pronto y balanceado, prevenir y tratar la hipotermia, calcio temprano y metas fisiológicas, no números normales. ¿Qué buscamos? Una presión sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, a menos que tenga traumatismo craneoencefálico o alguna otra contraindicación, frecuencia cardíaca menor de 120, lactato menos de 4, temperatura mayor o igual a 36, pH mayor o igual a 730, fibrinógeno mayor o igual a 150 y calcio ionizado mayor o igual a 1 milimoles por mililitro. ¿Cómo transfundimos? Estrategia 1-1-1, más fibrinógeno, más calcio, más ácido tranexámico. Eso lo vamos a ir viendo. Hipotensión permisiva, menos presión, menos sangrado. Claro que sí. Antes del control de damage, una presión sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, a menos que haya alguna contraindicación. Frecuencia cardíaca menor de 120. Que nuestro paciente esté en un estado mental de alerta y que responda. Lactato, tratar de evitar la elevación. Después del control de daños o ya la reanimación completa, una presión sistólica entre 100 a 120 o según perfusión, cardíaca menos de 120, alerta, estado mental alerta y perfundido y que el lactato vaya disminuyendo progresivamente. Y bueno, lo que nos importa es el control definitivo del sangrado, que va a ser lo que rompe todo el ciclo. ¿Cómo podemos controlar el sangrado? Ya sea con cirugía, radiología intervencionista, aplicación de torniquetes, empacamiento o packing, empaquetamiento o el uso de reboa. Acuérdense, calcio, el electrolito que también salva vidas. Durante la transfusión masiva, el citrato secuestra el calcio ionizado porque es quelante. Entonces, ¿qué va a pasar? La transfusión de hemoderivados, los hemoderivados tienen citrato, esto me va a secuestrar el calcio y me va a disminuir el calcio ionizado. ¿Cuándo llega a ocurrir? Transfusión masiva, mayor de 6 a 10 unidades de concentrados eritrocitarios, uso de plasma y plaquetas, hipotermia, acidosis, sepsis y trauma grave o trauma muy severo. Y siempre hay que estar vigilando el calcio. Podemos dar ya sea con cloruro de calcio o gluconato de calcio, pero nunca esperen a que el calcio baje. Si van a transfundir más de 6 unidades o más de 4, utilicen su calcio para evitar la hipocalcemia. ¿Cómo inicio la transfusión 1-1-1? Primero activa tu protocolo, luego la primera ronda va a ser un concentrado eritrocitario, un plasma y un pool plaquetario. Si no tenemos pool plaquetario, podemos dar de 4 a 6 unidades de plaquetas por ronda. Y vamos a repetir y reevaluar cada 15 minutos o antes si tu paciente empeora o se deteriora, y siempre corrige lo que se está perdiendo: calcio, fibrinógeno. Si hay acidosis, hay que mejorar la perfusión y ventilación. Hipotermia, traten de calentar sus soluciones, traten de calentar los concentrados eritrocitarios y así se los marca su protocolo. Sigan sus metas: una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca menor de 120, que el lactato vaya descendiendo, que su pH vaya subiendo, que su fibrinógeno esté mayor o igual a 150, que sus plaquetas sean mayor de 50,000 o mayor de 100,000 si es un trauma de cráneo, el INR menor de 5, su calcio ionizado mayor a 1.1 milimoles sobre litro y temperatura mayor a 36 grados, y obviamente siempre buscar el control definitivo del sangrado. ¿Qué tan rápido puedo transfundir? Bueno, un concentrado eritrocitario, una unidad en 10 o 15 minutos, un plasma fresco congelado, una unidad en 10 o 15 minutos, y un pool de plaquetas, un pool en 20 o 30 minutos. Entonces, esta es la ronda de 1-1-1, equivale a un concentrado eritrocitario con una unidad de plasma con un pool de plaquetas. Esto me genera un volumen aproximado por ronda de 750 a 900 mililitros. Y nuevamente, vigilar el lactato, gases arteriales, el pH, su calcio, el fibrinógeno, el INR, sus plaquetas y la temperatura.
¿Cuándo debo activar un protocolo de transfusión masiva? Criterios clínicos: hemorragia activa o no controlada, inestabilidad hemodinámica, un índice de choque mayor de 1, FAS positivo más hipotensión, necesidad prevista de transfusión, mecanismo de trauma de alta energía con sospecha de sangrado mayor y resucitación con cristaloides más de 2 litros que no tengan una respuesta adecuada. Tenemos algunas herramientas de apoyo como el ABC Score, donde tiene 3 criterios: el A, el B y el C. El A, el mecanismo es penetrante o contuso; B, presión arterial sistólica; y C, la frecuencia cardíaca. De 0 a 1 puntos, bajo riesgo; de 2 a 3, riesgo moderado; más de 4, alto riesgo. Considera ya iniciar tu protocolo. El índice de choque: bajo riesgo, menor de 7; de 7 a 1, riesgo intermedio; mayor de 1, alto riesgo. Otros datos del arma: lactato mayor de 4, déficit de base menor de -6, algún patrón alterado principalmente en la tromboelastografía que tengan disponible en el hospital, o en el Rotational Thromboelastometry, también eso si lo tienen en su hospital, o que la hemoglobina haya descendido de forma abrupta y rápida. ¿Cuándo detenemos el protocolo? Cuando el sangrado ya está controlado, cuando hay estabilidad hemodinámica sostenida, mejoría de la perfusión, lactato en descenso, mejoría en los parámetros de coagulación y disminución o cese de transfusiones requeridas. Ahora, algo muy importante: el ácido tranexámico. El tiempo también coagula. En la hemorragia, el problema no es solo perder sangre, sino que el coágulo que el cuerpo forma se está destruyendo muy rápido. ¿Qué pasa? En el trauma hay lesión tisular y vascular, se forma un coágulo, el cuerpo activa la coagulación, el organismo activa la fibrinólisis, se libera plasmina, el coágulo empieza a destruirse, la plasmina degrada la fibrina y el paciente sigue sangrando. ¿Cómo actúa el ácido tranexámico? Pues bloquea esta parte de la fibrinólisis, bloquea la plasmina. Esto hace que el coágulo permanezca estable, vamos a tener menor sangrado y mayor supervivencia. Pero aquí, ojo, debe de ser antes de las 3 horas. Como dicen, el mejor momento para administrar el ácido fue hace 10 minutos, el segundo mejor es ahora, si aún estás dentro de las primeras 3 horas. ¿Cómo se da el ácido tranexámico? La primera dosis de carga: 1 gramo en 100 mililitros de solución salina, para pasarla en 10 minutos, y posteriormente 1 gramo diluido en 250 mililitros para 8 horas, o sea, pasarlo a 31 mililitros por hora, pero siempre y cuando sea antes de las primeras 3 horas de haber iniciado el trauma. ¿Se puede dar en el embarazo? Sí, pero es categoría B. ¿Requiere ajuste en la lesión renal o en la enfermedad renal? Sí, cuando el clearance de creatinina es menor a 30. ¿Interfiere con la transfusión? No. ¿En qué tiempo se debe administrar? Antes de 3 horas del trauma, y la dosis es 1 gramo para 10 minutos de infusión inicial y luego 1 gramo para 8 horas. ¿Hay beneficio después de las 3 horas? No, el beneficio desaparece y pueden asociarse con peores desenlaces. También recuerden que el fibrinógeno es el primer factor que se agota. En la hemorragia masiva, el fibrinógeno cae antes que cualquier otro factor de coagulación. Si no lo repones, el coágulo será débil y seguirá deshaciéndose. ¿Qué pasa en la hemorragia masiva? Se activa la coagulación, se consumen los factores, el fibrinógeno se agota y pues sigue sangrando. ¿Cómo puedo reponer el fibrinógeno? Crioprecipitados, que es una fuente rica en fibrinógeno. Una unidad contiene de 150 a 250 miligramos. La dosis es 1 unidad por cada 10 kilos de peso. Concentrado de fibrinógeno: más concentrado, menor volumen. 1 gramo contiene aproximadamente de 20 a 30 miligramos sobre decilitro. La dosis habitual es de 3 a 4 gramos IV según el nivel de sangrado. Alguna guía rápida: nivel de fibrinógeno de 150 a 200, 2 a 3 gramos de concentrado o 10 unidades de crioprecipitados en un paciente con 70 kilos. De 100 a 150, 15 unidades o 3 a 4 gramos, y menor de 100, 20 unidades o de 4 a 6 gramos. Nuestra meta es que el fibrinógeno esté mayor o igual a 150.
Ahora, errores que siguen matando a los pacientes, esperar a la hemoglobina, porque esta es una consecuencia tardada y nos retrasa la reanimación. Darle muchos cristaloides, porque ya quedamos que diluyen los factores de coagulación, causan acidosis, hipotermia y edema. Administrar ácido tranexámico después de 3 horas. Olvidar el calcio, ya transfundieron al paciente y no le pasaron calcio. No corregir el fibrinógeno, no calentar los hemoderivados, buscar una presión arterial sistólica de 120 antes de controlar el sangrado y no activar oportunamente tu protocolo de transfusión masiva. Nuestro algoritmo: control inmediato del sangrado, activa el protocolo de transfusión masiva, ácido tranexámico si es menor a 3 horas, transfusiones balanceadas 1-1-1, dale calcio a tus pacientes, dale fibrinógeno, controla la temperatura, reevaluación continua y control definitivo del sangrado. Caso clínico: masculino de 28 años, accidente en motociclista contra automóvil, traumatismo abdominal cerrado por impacto con el manubrio. Llega pálido, diaforético y agitado. Presión arterial 78-42, cardíaca de 132, respiratoria de 28, saturando al 88%, temperatura de 35,8. Le hacen un FAST, tiene líquido libre en la cavidad abdominal, su hemoglobina es de 7 y su lactato es de 4. Pues prácticamente todos los datos de hipoperfusión. Presión arterial disminuida, ¿por qué? Porque ya perdió volumen y disminuyó la precarga y le disminuyó el volumen sistólico. Frecuencia cardíaca aumentada por un estado compensatorio, frecuencia respiratoria aumentada, temperatura de 35,8 y además tiene lactato de 4,2 con una hemoglobina de 7,1. Este paciente está hipoperfundido de todas a todas. ¿Qué haces primero? ¿Le solicitas laboratorios complejos? No. ¿Le pasas 2 litros de Ringer lactato antes de cualquier cosa? No. ¿Esperas la respuesta a líquidos? No. Entonces, control inmediato del sangrado y activo el protocolo de transfusión masiva. Ya iniciaste el control de sangrado y activaste el protocolo. ¿Qué seguiría? Si es menos de 3 horas, le doy ácido tranexámico. Ya activaste el protocolo, ya administraste ácido tranexámico y calcio. ¿Qué sigue? Transfusión balanceada 1-1-1. Ya iniciaste todo esto, ya iniciaste la transfusión. ¿Cuál es tu siguiente valoración prioritaria? Evalúo signos vitales, signo de perfusión y respuesta al manejo. ¿Cómo está el estado mental? ¿Cómo está el llenado capilar? ¿Ya le aumentó la presión? ¿Ya le bajó la frecuencia cardíaca? Vuelvo a hacer el IFAS para ver si el sangrado no se extendió. ¿Qué decisión tomas mientras llegan los resultados? Ya activaste el protocolo, iniciaste transfusión balanceada. ¿Cuál sería la mejor acción? Continúa la reanimación, evalúa respuesta y empezamos a utilizar IFAS seriados. Ya utilizaste todo. Estas intervenciones son claves y no deben de faltar. Acuérdate: reponer el calcio, mantener la normotermia, monitorización de la coagulación, reponer el fibrinógeno, reevaluación continua y comunicación y trabajo en equipo. ¿Qué debes monitorear? Presión arterial media mayor o igual a 65, que la frecuencia cardíaca tenga tendencia a la baja, que el lactato tenga un descenso progresivo, tu diuresis mayor o igual a 0.5 mililitros kilo hora, temperatura mayor a 36 y que tengas una coagulación funcional. Acuérdense que el objetivo no es una cifra, tu objetivo es perfusión, oxigenación y hemostasia. Tus metas en este momento: control del sangrado para que no siga este círculo vicioso, perfusión adecuada, ojo, no normalizar la TA, sino que perfundan los órganos. ¿Cómo lo sé? Llenado capilar, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución del lactato. Lactato descendiendo refleja mejoría en la perfusión tisular, temperatura mayor a 36 grados, coagulación funcional, oxigenación y ventilación adecuada. Mensajes para la próxima guardia: la hemorragia no se trata con litros de cristaloides, el mejor líquido es el que detiene la hemorragia, el ácido tranexámino protege al coágulo, sin calcio y sin fibrinógeno no coagulas, y controla el sangrado primero y todo lo demás solo compra tiempo.
Entonces, muchísimas gracias por llegar a esta clase de choque hipovolémico, donde abordamos tanto el no hemorrágico como el hemorrágico. Pero acuérdense que en el choque hemorrágico no hay tiempo para dudar, hay tiempo para actuar y actuar bien. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestra página, donde seguiremos subiendo clases y contenido. Muchísimas gracias.